Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Cuando un hombre de poder, ascendido por la adoración multitudinaria de la ignorancia, recibe el apoyo de la academia y de la intelectualidad, algo está podrido en esa nación. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy viernes 10 de julio de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. Los reportes oficiales más recientes elevan la trágica cifra de fallecidos en Venezuela a 3.889 personas. Los equipos de rescate y voluntarios civiles siguen trabajando entre los escombros. Durante la mañana de este viernes 10 de julio, un sismo de magnitud 3.9 con epicentro cercana a Naiguatá, La Guaira, y una profundidad de solo 5.5 kilómetros, sacudió la región central. Aunque Funvisis no reportó daños estructurales nuevos ni pérdidas humanas por este evento, el temblor provocó escenas de pánico y la evacuación preventiva de decenas de edificios comerciales y residenciales en zonas caraqueñas como La Candelaria, Chacao, Los Ruices y Plaza Venezuela. El ingeniero civil y expreso político Roberto Bernet ofreció un balance técnico preliminar tras inspeccionar las estructuras afectadas en el estado La Guaira. Bernet alertó sobre la presencia de fallas de diseño evidentes y posibles deficiencias en la calidad de los materiales de construcción, exigiendo la intervención inmediata de un equipo de expertos independientes en el sitio. Japón amplía asistencia humanitaria a Venezuela con el envío de una nueva misión médica. Las autoridades japonesas señalaron que la decisión responde a la alta demanda de asistencia médica en las áreas afectadas. La misión de asistencia humanitaria de la India en Venezuela concluyó este viernes con un balance de 8.000 procedimientos médicos y 20 cirugías realizadas a los afectados por los terremotos del pasado 24 de julio. Desde Washington se ha señalado que los canales de ayuda e interlocución con el gobierno interino de Caracas ante la crisis humanitaria han fluido con pragmatismo a pesar de las profundas tensiones de la política interna y el estancamiento de los liderazgos opositores en este contexto de conmoción. Organismos internacionales y personal médico en el terreno del evento sísmico advierten sobre una inminente crisis de salud en las zonas de refugio debido al hacinamiento, la falta de vacunas, la escasez de agua potable y brotes cutáneos y de deshidratación. La mitad de los profesionales del sector sanitario en La Guaira, el estado más afectado por los sismos en Venezuela, fueron directamente impactados y una proporción todavía no precisa están desaparecidos, fallecidos o heridos. Esa parte de la fuerza sanitaria no operativa está siendo cubierta por cooperación internacional. La Organización Panamericana pidió la semana pasada a la comunidad internacional un aporte extraordinario de $24 millones para enfrentar las necesidades más urgentes en los próximos 6 meses. De esa cantidad, aproximadamente $9 millones van a ser aportados próximamente por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o países como Canadá y España. Añadió en la rueda de prensa el director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte. La situación previa a los sismos por la afectación de los sistemas y servicios de salud en Venezuela y la migración de decenas de miles de profesionales de la salud en los últimos años ha empeorado significativamente luego de los terremotos. Un equipo estadounidense especializado en búsqueda y rescate denunció que los retrasos en la autorización para ingresar a Venezuela limitaron su capacidad de participar en las labores de salvamento tras los terremotos del pasado 24 de julio.
Denuncian que cuando la aeronave se aproximaba a territorio venezolano, el piloto recibió una notificación del control aéreo informándole que el permiso de aterrizaje había sido revocado, por lo que el vuelo debió desviarse hacia República Dominicana. Los rescatistas señalaron que previamente ya habían esperado 4 días para obtener la autorización de ingreso y que, tras permanecer alrededor de 15 horas adicionales en territorio dominicano, mientras se realizaban gestiones diplomáticas, finalmente pudieron viajar nuevamente hacia Venezuela, pero ya habían transcurrido las horas más determinantes para encontrar personas con vida entre los escombros. Informes financieros preliminares estiman que la reconstrucción de la infraestructura colapsada, más de 800 edificios afectados y cerca de 190 destruidos por completo, superará con creces los 37.000 millones de dólares. Académicos y economistas solicitan urgentemente al Fondo Monetario Internacional el desbloqueo de fondos de emergencia y una moratoria de la deuda externa para poder mitigar el impacto fiscal. Chile acusa a 20 miembros del Tren de Aragua y reactiva extradiciones. En febrero se cumplieron 2 años del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en 2024. Un reporte de El País destacó que el crimen contra Ojeda es uno de los más dantescos del Tren de Aragua en Chile, ya que reveló cómo se estructura esta organización criminal transnacional. El plan para cegar la vida de Ojeda, quien vivía en Santiago de Chile, fue ejecutado por una de las células más violentas que han actuado en la capital chilena, los Piratas de Aragua. El presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, sigue perfilando su agenda de orden público con propuestas drásticas. Ha confirmado el regreso del cuestionado escuadrón policial ESMAD para contener las movilizaciones, dejando atrás las políticas de diálogo de la administración saliente de Gustavo Petro. Además, causó revuelo institucional al proponer que el nuevo Congreso tome posesión y le tome juramento de manera extraordinaria en un cuartel militar en Popayán. El analista político Álvaro Ayala declaró a CNN que todo esto del presunto fraude en Colombia, la desobediencia civil y el desconocimiento de Abelardo como presidente electo solo es una cortina de humo para desviar la atención de lo realmente importante, y enumeró los escándalos de corrupción del actual gobierno, la bomba social del sistema de salud y el castigo en las urnas al primer presidente de izquierda en Colombia, que llegó con la promesa de cambio y al final resultó ser más de lo mismo. En Argentina, tras encabezar los actos por el aniversario 210 de la Declaración de la Independencia en la histórica Casa de Tucumán, el presidente Javier Milei capitalizó el evento para proyectar sus aspiraciones políticas y asimilar sus reformas a una gesta sanmartiniana. Reafirmó ante gobernadores afines su agenda legislativa de reformas profundas, la cual incluye el polémico proyecto de apagón o shutdown del Estado para asegurar el estricto equilibrio fiscal. Durante el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el arzobispo Jorge García Cueva pronunció una homilía marcadamente crítica frente al mandatario y su gabinete. El jerarca fustigó que el ajuste fiscal recaiga con dureza sobre las poblaciones más vulnerables y recordó que invertir en los más débiles no constituye un derroche. La Cancillería brasileña intensificó los contactos con Washington para evitar la imposición de tarifas adicionales del 12.5% a unas 4.200 exportaciones nacionales, un plazo que vence este 15 de julio. La medida afectaría a sectores clave como el hierro de primera fusión, la madera y el alcohol etílico. Gremios industriales y cámaras binacionales exigen un acuerdo negociado. El presidente Luis Inácio Lula da Silva lidera en Brasilia encuentros de alto nivel junto al ministro de Minas y Energía para consolidar una estrategia nacional sobre minerales críticos, tierras raras, litio, níquel y cobre, indispensables para la transición energética global. El Ejecutivo busca acelerar los plazos de licencias ambientales a un máximo de 12 meses bajo la premisa
de que estos recursos deben sustentar la industrialización doméstica y no limitarse a la exportación de materias primas crudas. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales reportó que la Amazonía brasileña cerró el primer semestre del año con los niveles de deforestación más bajos registrados desde que el sistema de monitoreo DITER comenzó a operar en 2016. El dato robustece la narrativa ambiental del gobierno frente a las críticas de los mercados internacionales. Noticias de Washington, D.C. En el plano federal, la Casa Blanca acaparó titulares esta mañana tras declarar que, si bien el gobierno estadounidense ha aceptado retomar vías de diálogo formal con Teherán, la posición oficial mantiene firmemente que el alto al fuego ha terminado. Hoy se cumplió el plazo para que entre en vigor de forma automática la ley del camino hacia la vivienda del siglo XXI. El presidente optó por no vetarla, pero tampoco firmarla en una ceremonia pública, negándole al Congreso un acto protocolar de alto perfil. Hoy culminó la gran feria del Estado americano, la masiva exposición de 16 días que transformó el National Mall desde el Capitolio hasta el Monumento a Washington en una suerte de feria mundial. El evento reunió pabellones culturales, gastronómicos y tecnológicos de los 50 estados y territorios para conmemorar los 250 años de los Estados Unidos. Ha causado revuelo local una propuesta legislativa que busca implementar un nuevo impuesto a las inversiones y a los ingresos pasivos dirigidos exclusivamente a los residentes de mayores ingresos de Washington, D.C., abriendo un encendido debate sobre la competitividad fiscal y del distrito frente a los estados vecinos de Maryland y Virginia. El gobierno de la ciudad lanzó oficialmente hoy un nuevo tablero de control de roedores. Esta herramienta digital busca mapear e indexar en tiempo real los reportes ciudadanos y las inspecciones de salubridad para coordinar de forma más eficiente las cuadrillas de fumigación y control de plagas en los barrios residenciales y comerciales del distrito. Noticias federales. Detienen a un humaniforme que arrojó un cóctel molotov contra una persona en silla de ruedas en Oklahoma City. El hecho ocurrió frente a una estación de policía, lo que llevó a que varios agentes respondieran de inmediato para ayudar a la persona discapacitada que fue agredida. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó el lanzamiento de una operación conjunta de misiles y drones que tuvo como objetivo 85 instalaciones militares estadounidenses en la región. Entre los puntos declarados como alcanzados se encuentran la sede de la Quinta Flota en Bahrein, así como el puerto de Salman y la base aérea Ali al-Salem en Kuwait. Esta ofensiva representó la respuesta directa de Teherán a una oleada previa de bombardeos ejecutados por el Comando Central de Estados Unidos contra más de 80 objetivos en la costa sur iraní. Una acción que Washington justificó como represalia por supuestos ataques a buques comerciales en el estrecho de Hormuz. El intercambio rompe de facto la frágil estabilidad que intentaba sostenerse mediante los recientes memorandos de entendimiento, empujando la dinámica del conflicto en el estrecho de Hormuz a un terreno de confrontación abierta y simétrica. Durante una ceremonia de graduación de pilotos de la Fuerza Aérea, el primer ministro Benjamin Netanyahu reafirmó de manera categórica que Israel no permitirá bajo ninguna circunstancia que Irán adquiera armas nucleares. Sus declaraciones ocurren en un momento de fuerte agrietamiento de la tregua regional, marcado por recientes intercambios de ataques de alta intensidad entre Washington y Teherán.
Frente a la inestabilidad global, Netanyahu anunció un masivo incremento de aproximadamente 116 mil millones de dólares en el presupuesto de defensa para la próxima década. El objetivo central es expandir drásticamente la industria de municiones de fabricación local para reducir la histórica dependencia de las compras al extranjero. Altos mandos del aparato militar, encabezados por el jefe de la Fuerza Armada, indicaron que Israel mantiene un monitoreo permanente sobre los movimientos en Irán y Líbano, declarándose listo para la acción inmediata si fuera necesario. Las agencias de inteligencia israelíes compartieron información crítica con las autoridades estadounidenses, detallando un supuesto nuevo plan orquestado por Teherán para atentar contra la vida del presidente Trump. Si bien los detalles precisos y los nombres de la trama no han sido revelados al público, el reporte estratégico reavivó de inmediato las alertas de seguridad en los niveles más altos de la Casa Blanca. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania presentó un informe de la campaña de ataques profundos en territorio enemigo correspondiente a la primera mitad de 2026. Según los datos oficiales, Ucrania ha logrado golpear 697 objetivos estratégicos dentro de las fronteras de Rusia, causando daños económicos directos e indirectos estimados en al menos 6.100 millones de dólares. Durante la madrugada y la mañana de este viernes, una oleada masiva de drones ucranianos golpeó el sur de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado 376 aeronaves no tripuladas en las últimas horas. Fuentes cercanas al Kremlin confirmaron que el presidente ruso mantiene una determinación inflexible de continuar los combates en el Donbass, rechazando los esfuerzos de mediación internacional y las propuestas de congelar las líneas del frente actuales. Según los reportes, los persistentes e históricos ataques ucranianos contra la infraestructura energética de Moscú han tenido un efecto adverso en el plano diplomático, aumentando la beligerancia del mandatario ruso y alejando la posibilidad de una mesa de negociación a corto plazo. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.